Yo, señores, voy a ir haciendo la presentación de Mariano López Benítez, con carácter previo a su ponencia. Sabéis, bueno, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, se licenció en Derecho en Córdoba, con premio extraordinario. Asimismo, es doctor en Derecho por esta universidad con premio extraordinario de doctorado. Su tesis sobre la naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción, publicada en Civitas 2004, obtuvo además premio europeo a la mejor tesis de Derecho Público leída en universidades europeas durante el año 93, galardón concedido por el Grupo Europeo de Derecho Público, que engloba a los principales y más importantes ius publicistas europeos. Por concurso nacional consiguió en el 86 una beca del Plan de Formación del Personal Investigador Universitario. En otoño del 2005 obtuvo por unanimidad la habilitación nacional para catedrático, puesto que como catedrático de Derecho Administrativo desempeña desde enero del 2007 en la Universidad de Córdoba. Es autor de una decena de monografías y de más de un centenar de publicaciones en obras colectivas y en revistas nacionales e internacionales. Entre sus monografías cabe destacar, además de la ya reseñada tesis, las siguientes obras: las denominaciones de origen, contrato administrativo de suministro y centralización de compras públicas, el planeamiento urbanístico y, bueno, su obra Regulación jurídico-administrativa del sector oleícola. Obtuvo el primer accésit del 8º Premio Unicaja de Investigación Agraria. En colaboración con su maestro, el profesor Cosculluela Montaner, ha elaborado el Manual de Derecho Público Económico, publicado en el 2011, y actualmente participa con otros profesores de universidades andaluzas en la elaboración de un Manual de Derecho Administrativo en 6 tomos, del que es coordinador de los dedicados a función pública y modos y medios de actuación administrativa. Su producción científica abarca prácticamente todos los ámbitos del derecho administrativo, tanto de la convencionalmente conocida como parte general, así como de la denominada parte especial, prestando particular atención al tratamiento de los aspectos jurídicos relacionados con el derecho público de la agricultura, al que ha dedicado numerosas publicaciones, tanto en revistas y editoriales españolas como internacionales. Y por último ya, forma parte de los consejos de redacción y de los consejos asesores de diversas revistas. Ha dirigido y ha sido miembro de numerosos proyectos de investigación de ámbito nacional y autonómico y ha participado en proyectos de ámbito europeo relacionados con el campo del derecho agroalimentario. Imparte docencia en distintos másteres, como los de la abogacía, la gestión del patrimonio desde el municipio y el de regulación económica. Así que, bueno, hoy la ponencia que Mariano, en esta horita que tenemos tan buena, menos mal que nos han puesto el aire acondicionado alto, la ponencia que va a abordar es inversión y la nueva ley urbanística de Andalucía, la lista. Así que, Mariano, por favor, gracias. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La presentación he dejado que lea todo eso porque estábamos haciendo tiempo. pero en realidad el currículum ya lo único que refleja es lo mayor que es uno. La cantidad de tiempo que ha transcurrido, ¿no? y las cosas que ha ido dejando atrás, pero bien, como estábamos haciendo tiempo, en fin, probablemente de todo ese currículum yo el mejor recuerdo, pues, es casi el recuerdo inicial, ¿no? El recuerdo de la tesis doctoral, porque yo creo que es el momento quizás más feliz que hay en la universidad. Después lo demás, todo siempre se hace por un ¿no? ¿En qué año? Pues si te digo la verdad, creo que el 93, me parece, ¿no? Creo que el 93, la leí creo que en el 93, sí. Total, que bueno, yo de todas formas le agradezco y bueno, que es explicable en la idea de que estábamos haciendo tiempo y hacer algo productivo por esos 7 minutos que hay que guardar de cortesía. Efectivamente, la hora es mala, pero bueno, es mala según se mire, ¿no? Yo no soy aficionado taurino, ¿no? Pero las corridas
eran a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde es cuando el toro mató a Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Torero, sí, sevillano era. Yo te digo, yo no soy muy... Soy más partidario de las biografías de los de estos que de los toreros que de esto, sí. En fin, es una hora de siesta. Por tanto, si ustedes quieren tomar una siesta, pues la toman. Yo trataré de hablar bajito para no despertarles. Y lo importante es que yo no me duerma. Si ves que me duerma, pues entonces me pega un volantazo o algo para que me despierte, ¿no? La siesta, además, es un instrumento... Estoy leyendo en este momento unas memorias sobre Winston Spencer Churchill y me estoy quedando asombrado, porque era un hombre que se pasaba prácticamente el día entero en la cama. No sé si han visto la serie de Crown, en la serie de Crown que aparece él con batín en la cama y la secretaria dictándole en el suelo. Es que es real. Es real. Y además se levantaba tardísimo, se levantaba a las 11 o por ahí, tomaba algo y tal, y después se volvía a acostar para hacer la siesta. Se ufanaba de que nunca había practicado deporte, decía que el único deporte que había practicado en su vida era llevar el ataúd de los amigos suyos que practicaban deporte. O sea que la siesta parece que no es algo exclusivamente nuestro, ¿no? Aunque tratemos de apropiárnoslo, sino que parece que también en otros lares. Bien, a mí me ha tocado hablar un poco, si esta mañana se ha estado hablando las dos primeras ponencias de un marco general, la tercera ponencia ha estado centrada en la Comunidad de Madrid. Pues a mí me ha tocado pues, hablar algo de este tema del que se ha venido desarrollando esta mañana sobre la lista, esta ley de integración para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que es una ley, bueno, pues una ley muy reciente, ¿no? Una ley de diciembre y que, bueno, está todavía casi en los albores. De hecho, salvo error u omisión por mi parte, yo creo que todavía no hay ningún libro, ninguna monografía. Probablemente en las dos próximas semanas sí va a salir el manual, el tomo quinto de ese manual al que ha hecho referencia en el currículum que hacemos entre 3 universidades y concretamente el tomo quinto está dedicado al urbanismo y al medio ambiente, con lo cual pues prácticamente es un estudio casi monográfico de la lista, ¿no? Y también en las próximas semanas pues, aparecerá otro libro en el que yo también colaboro, dirigido por el profesor Salvador Martín Valdivia y que también supone un estudio exclusivamente centrado en la lista. Es tan reciente pues, que prácticamente no hay materiales a este respecto. Bien, esta mañana se ha hablado mucho de las connotaciones económicas que tiene el urbanismo, tanto para la administración, por lo que supone de ingresos. El urbanismo, pues queramos o no, ha sido durante mucho tiempo, o sigue siendo, una fuente de financiación local importante, ¿no? Quizá ahora lo sea menos, motivado quizá por la falta de un verdadero sistema de financiación local adecuado, ¿no? Y es también importante para los agentes privados. De todas formas, cuando uno se enfrenta con una ley, pues tendemos a darle a las leyes un efecto taumatúrgico por sí solas, ¿no? Parece que las leyes, la aparición de una ley va a marcar un sesgo importante con respecto a lo que había y con respecto a lo que viene. Bien, hace muchos años un sociólogo francés, Michel Crozier, escribió un libro muy interesante a este respecto sobre la posibilidad que tienen las normas de cambiar la sociedad. Y bueno, para cambiar la sociedad, pues las normas
requieren muchos factores, ¿no? Requieren, en primer lugar, racionalidad, requieren inteligencia, requieren que el cuerpo que tiene que aplicarlas la interiorice, requiere que sean inteligibles y requiere también capacidad y voluntad por parte de la Administración y de los operadores de cara a aplicarlas. Si no, la norma por sí sola no consigue esos efectos. Pero en la lista hay ya desde sus primeros momentos, desde la exposición de motivos y desde el título preliminar, hay una llamada precisamente a la colaboración público-privada, como algo distinto además de la participación ciudadana que se regula en otro artículo. Si ustedes confrontan el artículo 4, donde se regulan una serie de principios generales de la ordenación, que dice que tiene carácter informador e incluso funciona de manera directa en defecto de estos últimos, pues junto a el principio de viabilidad económica, muy importante, ¿no? Todas las actuaciones de transformación urbanística a ejecutar por la iniciativa privada deberán justificar que disponen de los recursos económicos suficientes y necesarios. Hay un apartado G, una letra G, que se llama Gobernanza en la toma de decisiones. Y dice, en la planificación territorial y urbanística se fomentará la cooperación entre las administraciones públicas implicadas y los diferentes actores de la sociedad civil y del sector privado, así como la transparencia y los datos abiertos. En coherencia con ello, después hay un artículo, el artículo 9, que se llama precisamente la colaboración público-privada. Y en su párrafo segundo establece el deber de las administraciones públicas con competencia en la ordenación del territorio territorial y urbanística, dice que tienen el deber de facilitar y promover la colaboración de la iniciativa privada en la forma y con el alcance previsto en esta ley. Y a continuación, pues dice, hay un enigmático podrán, dice, a estos efectos podrán constituir entidades colaboradoras que tengan por objeto la promoción y ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística, celebrar convenios de colaboración y formalizar encomiendas de gestión con los colegios profesionales. Me voy a detener un momentito en esto porque yo creo que es una previsión importante. Es una previsión importante, en primer lugar, porque, bueno, el precepto, fíjense, si lo leen detenidamente, dice que podrán celebrar convenios de colaboración y formalizar encomiendas de gestión con los colegios profesionales para la realización de tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar, de apoyo, etcétera. Es decir, lo típico que se dice con respecto a las encomiendas de gestión, sigue diciendo que no implique el ejercicio de potestades públicas, etcétera. A mí este precepto, que lo veo en líneas generales bien, sin embargo me parece que se le podría haber sacado más punta, se le podría haber sacado más desarrollo. ¿Por qué? Pues porque le aplica tanto a los convenios que se firmen con los colegios como a las encomiendas de gestión, le aplica el mismo régimen jurídico de las encomiendas de gestión. Entonces, por eso están esas cautelas de las que ahí se habla. Pero es que, claro, en las encomiendas de gestión, que recuerden que incluso ahora en la nueva ley no, pero en las anteriores incluso se podrían formalizar con personas privadas, ahora no, ahora solamente con entidades públicas, eso es un modo de relación muy concreto. Pero los colegios profesionales es otro fenómeno distinto. Los colegios profesionales son un fenómeno de autoadministración, un fenómeno en el cual lo normal es que los colegios profesionales, como otras corporaciones de derecho público, ejerciten con naturalidad potestades públicas, bien porque se lo atribuya la norma directamente, bien porque se deleguen. Precisamente, bueno, el mero hecho de que tengan una personificación jurídico-pública, pues lo que determina es que hay una modulación tanto en su organización, como en su creación, como en sus reglas de funcionamiento, como en sus modos de relacionarse y de control con la Administración. Llegado a este punto, pues vean que la actividad que aquí se le encomienda a los colegios profesionales, pues está prácticamente centrada en la actividad de edificación, porque remite al título sexto. Remite al título sexto.
Entonces dice que realización de tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa en el ámbito urbanístico contemplada en el título 6º de la ley, siempre que ello no implique el ejercicio de potestades públicas, y diciendo después, como una advertencia última, como resultado de lo anterior, podrá emitirse informes o certificados que no tendrán la consideración de actos administrativos y que pueden ser asumidos por la Administración. Claro, yo creo que todas estas cautelas, pues a lo mejor tendrían sentido si nos estuviésemos refiriendo al título 6º, que es el de la actividad de disciplina y la actividad propiamente de inspección, donde ahí, por ejemplo, el artículo 150 de la lista pues señala taxativamente que eso son funciones públicas que solo pueden ser desempeñadas a través de funcionarios públicos. Y quizás eso es lo que haya movido a este régimen, ¿no? Me imagino que conocen una sentencia reciente, relativamente reciente, de hace un año, del Tribunal Supremo. Lástima que no esté en este momento el magistrado, en el cual pues el Tribunal Supremo, de todas formas, en esa sentencia pone las cartas boca arriba, ¿no? El tema, si lo recuerdan, probablemente lo recuerden cuando ahora se lo comente, es el de la tramitación de expedientes sancionadores de las confederaciones hidrográficas por parte de una sociedad estatal, o mejor dicho, por una filial de una sociedad estatal o por una división de una sociedad estatal, y ya me imagino que se imaginan de qué sociedad estatal se trata, de esta sociedad que sirve para todo. Lo mismo te arregla un colegio que te acaba un palacio de congresos que te tramita un expediente sancionador. Ahí, claro, decían, no, es que nosotros lo único que hacemos es la propuesta, pero después el acto realmente quien lo firma, y dice el Tribunal Supremo, mira, déjame de formalidades güeras, porque realmente el presidente de la Confederación Hidrográfica o el director de la Confederación Hidrográfica lo que hace es firmar la propuesta de resolución que le has puesto por delante. Pero en ese caso, primero estamos hablando del título 6º, es decir, estamos en el ámbito propiamente de la inspección, entre comillas, diré que hay corporaciones de derecho público que realizan funciones de inspección a través de personal que no es funcionario siquiera, sino que es un personal que tiene incluso a veces una habilitación de carácter temporal para realizar, y que esos casos han pasado por la jurisprudencia, y la jurisprudencia, bueno, pues se ha puesto así como un poquito de lado, ¿no? Primero, no estamos en ese ámbito, y segundo, en el ámbito sancionador, y segundo, en esa sentencia en concreto, estábamos hablando de una sociedad, no estábamos hablando de una sociedad pública, que no son administraciones públicas ni pueden ejercer potestades públicas, pero los colegios profesionales pues son evidentemente, como las corporaciones, otra cosa bien distinta, ¿no? Por eso, a lo mejor, en una época en la que las administraciones se quejan de la falta de personal que tienen, de la carestía de personal que tienen, y dentro de los servicios urbanísticos probablemente los servicios de disciplina sean siempre los más perjudicados. Yo recuerdo un lejano informe del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia del año 94 o 95, en el que hacía un análisis de la situación del urbanismo en España, y una de las cosas sobre las que llamaba la atención era precisamente, en aquel año en el que estábamos pues, en las vacas gordas, ¿no? Estábamos en época de vacas gordas, llamaba la atención sobre lo que los ayuntamientos y los invertían en los servicios de planificación y de gestión, y lo poco que se invertía, en cambio, las situaciones materiales y de personal tan deficitarias que tenían en materia de disciplina. Si a eso, si las cosas no han mejorado desde entonces, y si además, por todas las restricciones que hemos tenido en materia de contratación de personal, etcétera, la situación es aún peor, y todo eso lo que se puede traducir es
en que el otorgamiento de licencia, el otorgamiento de tal, pues corra un riesgo, corra demoras, y esas demoras puedan llevar a cabo una puesta en huida de los agentes, de los operadores, pues a lo mejor en este artículo 9.2b, en los colegios profesionales, pues tenemos ahí, si aprovechamos esa oportunidad, tenemos ahí un modo de salvar la situación o a lo mejor de aligerarle la tarea a la Administración de manera importante. Por eso yo creo que es relevante esta previsión del artículo 9.2b, ¿no? En el 9.2c se habla de las entidades certificadoras y, bueno, aunque esto lo iba a tratar más adelante, pero ya que lo tengo aquí lo trato, porque además algo ha salido esta mañana al hilo de una de las intervenciones del profesor Baño. Dice que con el mismo alcance y funciones que los que hemos visto anteriormente, podrán colaborar con la Administración entidades privadas debidamente habilitadas que se constituyan en entidades urbanísticas certificadoras cuyos requisitos de organización, funcionamiento, habilitación y registro se establecerán reglamentariamente. Ya nos sale aquí el reglamentariamente. Yo voy a decirle que en esta materia hay una normativa técnica, unas normas técnicas de entidades certificadoras y de entidades de inspección que yo creo que juegan con un carácter horizontal, pues que hacen que, a mi juicio, esa tarea de desarrollo reglamentario resulte muy mediatizada por lo que dicen esas otras normas. Por ejemplo, en otros sectores, seguridad industrial, seguridad laboral, calidad de los alimentos, seguridad de los alimentos, existen estas previsiones también de entidades certificadoras y lo que hacen esas normas es remitirse a las normas técnicas, normalmente normas europeas, que son las que establecen qué requisitos son los que deben. Luego, aquí hay una llamada reglamentaria, pero que a mi juicio va a tener esas, o debe de tener esas cautelas, ¿no? Eso enlazaría un poco con esa idea de la aprobación, en este caso no de normas técnicas, sino de organismos dedicados a la certificación y a la inspección, sobre todo en tareas del título sexto. Sobre normas técnicas, se preguntaba esta mañana, ¿el Estado podría hacerlo? Pues sí, yo creo que el Estado tiene dos vías importantes. Una, el todopoderoso artículo 149.1.13, el base y coordinación de la planificación económica, que se sirve para todo. Hoy mismo el Boletín Oficial del Estado publica, pues, sobre la base del 149.1.13, toda una regulación de las ayudas de la PAC agraria, que en principio recuerden que la agricultura es competencia de las comunidades autónomas, y sin embargo, pues sacan un reglamento enorme, con una cantidad de anexos tremendos, y el título, pues como se pueden imaginar, es el 149.1.13, porque la unidad de mercado, la unidad económica, pues es un tema. Y además el Tribunal Constitucional suele resultar bastante benigno a la hora de interpretar. Yo lo he criticado mucho, ¿no?, en algunos trabajos, sobre todo en estos ámbitos, sobre todo en los que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas, porque es un modo de convertir las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en competencias compartidas. No tengo título, pero a través del 149.1.13 lo que era exclusivo lo hago compartido. En este artículo 9 nos salen los convenios urbanísticos de planeamiento. Es una lástima que el profesor Baño no esté, porque yo sé que eres muy contrario a los convenios urbanísticos de planeamiento, lo tiene por escrito, pero en fin, la ley lo regula, también lo regulaba la LOA, prácticamente la regulación que establece este artículo 9.3b es casi parecida a la que existía en la LOA, y lo único, ya saben que aquí la doctrina jurisprudencial es que los convenios de planeamiento pues son compatibles
con la indisponibilidad del ejercicio de potestades públicas porque realmente no ponen de relieve obligaciones de resultado, sino simplemente la realización o la iniciación de trámites de modificación y de revisión a cambio de prestaciones de los particulares, prestaciones que en este precepto prácticamente lo que se dedica es a regular y a establecer las cautelas. Como Fernando en la ponencia siguiente va a hablar sobre ello, yo aquí solamente me voy a referir o solamente voy a dejar insinuado una cosa, y es si estos convenios de planeamiento que se regulan, que aparecen en este artículo 9 y que prácticamente después en la lista no vuelven a salir, pues su ámbito es coincidente con el ámbito que el artículo 80 de la ley dedica a la tramitación de planeamiento a iniciativa particular. Porque si es así, entonces los convenios de planeamiento en la lista tienen una restricción importante con respecto a lo que ocurría en la LOA. Recuerden que en la LOA se podían presentar, decía el artículo 32, que la competencia para la aprobación de los planes generales y sus innovaciones se realizaba de oficio por la Administración competente o solo en los casos de modificaciones en virtud de propuestas realizadas por cualquier otra administración o entidad pública o de petición formulada por persona privada. Luego, en la LOA se permitía que personas privadas pudiesen presentar, instar o hacer una petición de modificación del planeamiento general. Sin embargo, en el artículo 80, el acuerdo de el punto 1.8 de este acuerdo de la comisión bilateral, que ha puesto fin al conjunto de discrepancias y de conflictos surgidos entre el Estado y la comunidad autónoma en torno a la lista, pues dice lo siguiente, el punto 1.8. La recta interpretación y aplicación de los artículos 16.3, 19.2, 25 y 80, que es el que yo le digo que sí tiene relación, sobre el derecho a participar y a promover las actuaciones de transformación urbanística, determina que deba entenderse que tal derecho solo corresponde a los propietarios de aquellos suelos en situación rural para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística ya prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, de conformidad con los artículos 12 y 13 del texto refundido de la Ley del Suelo. Entonces, la duda que queda ahí flotando es si los convenios de planeamiento, que yo creo que son cosas distintas, porque el convenio de planeamiento lo que es instar a la Administración a hacer algo, mientras que la tramitación a iniciativa particular es presentar ya propiamente un plan. Si ese ámbito coincide o no, ¿no? Bien, esta mañana se ha hablado mucho de la seguridad jurídica, tanto en su inexistencia o en su sentido, el modo de actuar de entenderlo, como, digamos, desde otra perspectiva más doméstica, ¿no? En un sentido, digamos, más atenido a lo que ha dicho en alguna ocasión el Consejo de Estado, no así el Tribunal Constitucional, como se ha puesto de relieve hoy, el Consejo de Estado ha dicho algo así como que en la seguridad jurídica tiene como dos perspectivas. Una perspectiva formal o una dimensión formal que exige la claridad y la precisión de las normas y del ordenamiento jurídico en su conjunto, y luego otra dimensión que complementa a la anterior y que viene a decir algo así como que las normas, además, deben de generar confianza y estabilidad. Es decir, no basta con que sean claras, sino que, además, tiene que haber una estabilidad en el mantenimiento de las normas para que esa estabilidad sea la que cree esa seguridad jurídica. Dice
Se dice en ese sentido que la inseguridad jurídica no solo nace de la mala técnica normativa, sino de la inestabilidad injustificada de las normas. Bueno, pues al hilo de esto yo planteo ya algunas preguntas, que son las que voy a tratar de abordar a continuación. ¿Se puede hablar de un marco normativo estable cuando proliferan remisiones reglamentarias, en muchas ocasiones incluso mediante habilitaciones absolutamente en blanco? Fíjense que el valor que en este punto se le da a las remisiones reglamentarias es tan grande que hasta contagia el propio acuerdo de la comisión bilateral. La comisión bilateral, esta que resuelve los conflictos, hay algunos conflictos en los que dice, bueno, esto por vía reglamentaria interpretarlo de esta manera. Bueno, si lo que estábamos examinando es la ley, ¿qué pasa aquí? ¿No? Algo no funciona, es como si se hubiera contagiado. Segundo, ¿cómo afecta esto a la densidad normativa? Tercero, ¿se ha hecho el procedimiento de elaboración de los instrumentos de planeamiento realmente, como dice la exposición de motivos, más fácil, menos complejo que lo era bajo la LOA y las normas anteriores? Bueno, vamos a tratar estas cuestiones separadamente, ¿no? Remisiones reglamentarias. Esto de los instrumentos informáticos, sobre todo del Word, es una maravilla, ¿no? Porque ahora cuando te enfrentas con una ley, si quieres buscar una palabra, pues le da un criterio de búsqueda y incluso a los que somos muy malos manejando los programas informáticos, pues nos da una idea aproximada. Yo lo he hecho, que probablemente ya lo haya hecho mal, y he hecho un rastreo por la ley, por la lista, y he encontrado 93 concordancias a la palabra reglamentariamente, 13 a reglamentario y 11 a reglamento. O sea, algo más, 93 a 100 y pico. Y ya le digo que probablemente, yo soy un chapucero en estas cuestiones y probablemente haya más. Eso, además de la habilitación genérica reglamentaria contenida en la disposición final primera. Una disposición que además es, en algunos casos, un poco extraña, ¿no? Como dice, y además el reglamento puede modificar el reglamento de disciplina urbanística existente. Pues claro, no veo por qué hay que decir. De todas formas, sí hay en esa disposición final una cosa muy interesante, que es que no se ahogue a la competencia reglamentaria local. Y bueno, la exposición de motivos, de todas maneras, yo estas cuestiones voy a tratar de utilizar ahora ese lenguaje, ese sistema intertextual con la exposición de motivos. Un poco lo que esta mañana alguno de los ponentes que me ha precedido ha realizado también, ¿no? Ver hasta qué punto lo que la exposición de motivos dice después tiene su plasmación o su realidad en el cuerpo de la ley. La exposición de motivos, a pesar de todas estas remisiones, pues dice que no son excesivas, porque afirma que lo que se ha tratado son palabras de la exposición de motivos, de configurar una norma sencilla, actualizada, sistematizada y coherente, que permita la agilización del proceso de tramitación, la aprobación de los instrumentos de ordenación y la implantación de actividades económicas. Y además, alaba, con estas palabras, la adecuada planificación. Estas son palabras de la propia exposición de motivos, la adecuada planificación efectuada respecto al desarrollo reglamentario. Dice la exposición, se considera necesario reducir la densidad normativa en urbanismo, porque de intensificarla se reduciría en la misma proporción la competencia local para establecer una política urbanística propia. Esta operación de aligeramiento de la norma legal exige una adecuada planificación del desarrollo reglamentario que contenga la regulación propia de su rango normativo en el marco de las determinaciones y principios generales de la ley. Claro,
si hacemos caso a lo que dice la exposición de motivos, pues lo que nos encontramos es, con una ley sintética, y realmente es una ley bastante más sintética que lo era la LOUA y que lo eran toda la legislación urbanística anterior. Tiene 170 y tantos artículos, no recuerdo, 178 me parece que son las disposiciones, que la verdad que no es 176, 176. Un número feo para una ley, ¿no? Las leyes deberían de tener números redondos, pero bueno. Y tampoco tiene un número exacerbado de disposiciones adicionales, finales, etcétera. Yo creo que se mantiene en una tónica. Bien. Ahora, eso está muy bien, pero como dice que todo eso lo hace para reducir la densidad normativa, vamos a ver, la densidad normativa no se reduce simplemente porque la ley tenga menos contenido. La densidad normativa exigiría una contención general. La densidad normativa también exigiría, pues a lo mejor, menos remisión reglamentaria. Y además de eso, por dos razones. Primero, por la necesidad de respetar la autonomía local, que también van a tener un desarrollo reglamentario, aparte de los propios planes. Y segundo, porque hay una dinámica de relaciones entre ley y reglamento que deben de respetarse. Claro, a mí esto de la exposición de motivos me recuerda un poco a una frase que se le atribuye, ya que antes hablábamos de Churchill aquí, alguien lo ha llamado el Churchill español, que es don Álvaro de Figueroa, el conde de Romanones. Recuerden que al conde de Romanones, que fue de todo, ¿no? Primer ministro varias veces, ministro de varias cosas, alcalde de Madrid, concejal, etcétera, etcétera, un montón de cosas, monárquico, republicano, no monárquico, en fin, todo en su vida, pues se le atribuye una frase que no sé hasta qué punto realmente es cierta, porque yo que he leído unas memorias recientemente suyas no la he encontrado por ningún documento, pero bueno, se le atribuye esa frase de hagan otros las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos. Es verdad que esta afirmación, a lo mejor en los tiempos de él, pues tenía sentido. En los tiempos actuales, hacer algo también se ha apuntado esta mañana, hacer una ley hacer un reglamento es tan casi complicado como hacer un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, porque el procedimiento, según la legislación estatal, es el mismo, lo cual tampoco se entiende, no tanta participación en un proyecto de ley, cuando después ese proyecto de ley va a seguir un trámite parlamentario y ahí está la soberanía popular. Pero, en fin, ya saben que hacer un reglamento ahora es un auténtico calvario, porque desde esa consulta previa que hay que realizar sobre si merece la pena hacer o no el reglamento, después prácticamente intervienen por vía de informe, pues, vamos, hasta el arzobispo de Toledo. No lo han puesto porque les daba un poco de pudor, ¿no? Bien, voy ahí. No, se me está pasando el tiempo volado. Y ¿será porque estoy durmiendo? Total, que bueno, que esto a lo mejor explica el por qué ahora se hacen tantos decretos leyes, y se hacen decretos leyes pues por la pandemia, porque llueve mucho, porque no llueve nada, porque suben los carburantes o por cualquier urgencia que surja por el camino, ¿no? Luego, por tanto, bueno, remisiones reglamentarias en la ley hay todas las que se quieran, ¿no? Algunas están justificadas porque son remisiones reglamentarias de carácter procedimental, pero hay otras remisiones reglamentarias que verdaderamente no tienen sentido, no tienen sentido tal cual, porque es que no respetan las relaciones que deben de existir entre la ley y el reglamento. En la ley, y estamos tocando el contenido de los derechos fundamentales. Por ejemplo, piensen, incluso en materia las determinaciones y el contenido de los llamados planes de la planificación, ni del plan, ni del estudio de mejora, ni del plan especial de reforma, ni del plan de reforma interior.
ni del plan especial ese que hay en el título 8º para la adecuación, la mal llamada adecuación, que es realmente legalizar tal, de esos planes especiales de adecuación ambiental. El contenido de las determinaciones se remite íntegramente al reglamento. Pero, en fin, voy a centrarme, visto que voy tan mal, no pensaba que fuera tan mal, pero voy a centrarme, y si acaso, en otra de las cosas que dice la exposición de motivos, que es la simplificación, que es una de las cosas que dice que ha pretendido. Dice, la crisis económica de los últimos años pone de relieve la necesidad de adoptar fórmulas de planificación y gestión de nuestras ciudades capaces de adaptarse con flexibilidad a los cambios de las nuevas necesidades. En este sentido, pues más adelante afirma que simplificar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística es otro de los objetivos de la presente norma. Hay que superar el viejo paradigma de que en el ámbito territorial y urbanístico la seguridad jurídica es equivalente a un procedimiento administrativo complejo. Bien, esto nos hace pensar que entonces el procedimiento administrativo de elaboración de los planes ha cambiado radicalmente, ¿no? Ha cambiado, no me detengo en eso, también se vio en las ponencias del año el sistema de planeamiento, que en sí es un sistema de planeamiento bastante complicado. Esa distinción entre los planes que pudiéramos llamar directivos y los planes detallados, etcétera, bueno, decir, no, esto ya no es la ordenación estructural y la ordenación detallada, y estos no son los planes de desarrollo. Sin embargo, la propia ley está llamando continuamente a que se respeten las determinaciones. Es decir, que digamos que este nuevo sistema ha acortado o ha acotado las zonas de conflicto, pero no ha hecho desaparecer. Y en cuanto al procedimiento, pues sí, es verdad, hay algunas novedades. En primer lugar, hay un único procedimiento para la aprobación de todos los instrumentos de planeamiento. No así para los planes complementarios, para lo que se llaman los instrumentos complementarios, estudios de detalle, normativas directoras, etcétera, en la cual todo eso se remite nuevamente al reglamento. El reglamento que sea el que determine sus determinaciones, sus contenidos, su documentación, todo. Bien. Sobre el procedimiento, aparte de ser único, desaparece la aprobación definitiva autonómica. Desaparece la aprobación definitiva autonómica. Ahora, solo existe aprobación definitiva autonómica con respecto a los planes que son de competencia de la Administración autonómica, es decir, que son muy pocos. El plan de ordenación intermunicipal, que bueno, me parece que hay uno, en toda la época de la LOA me parece que se aprobó uno, y los planes especiales que tengan incidencia supralocal. El resto, pues todos los planes son de tramitación y de aprobación municipal, y por tanto la aprobación definitiva la hace el propio municipio. Bueno, sí, estupendo, entonces se ha perdido el carácter bifásico que tenía el procedimiento de elaboración. Bueno, pues no lo sé. Yo no sé si es que la aprobación definitiva se ha vestido autonómica, se ha vestido ahora de lagarterana y ha aparecido como el informe preceptivo y vinculante que tiene que realizar la consejería competente en materia de ordenación del territorio, que además ahora tiene un nombre que es, a ver si me sale, Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. ¿Lo he dicho bien? Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ¿no? Un informe que además no es uno, sino son dos. Porque cuando se aprueba inicialmente el plan, entonces se abre un periodo en el que empieza la información pública, empieza el informe o la audiencia a entidades gestoras, a otras administraciones, a interesados, la información pública, etcétera, y un primer informe que realiza esta consejería de ordenación, de articulación del territorio. Bien. Pero es que después hay otro. Al final de la tramitación, en el artículo 78... ¿Qué? Estamos en hora. Acabo esta idea y acabo. En el
en el artículo 78.8, pues ahí dice lo siguiente. Cuando, de conformidad con lo señalado en el apartado 4 de este artículo, se hubiera emitido informe preceptivo y vinculante por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, le será remitido nuevamente a través del órgano colegiado de coordinación. Paréntesis, esta mañana se hablaba de centrar todos los informes estatales en las delegaciones del Gobierno. La ley lo centraliza en un órgano de coordinación que, por supuesto, se desarrollará, y aquí sí está justificado, se desarrollará reglamentariamente, ¿no? Dice, por un órgano a efectos de que ratifique el primero, o en su caso emita un nuevo informe con carácter previo a la aprobación definitiva. El informe de ratificación, o en su caso el nuevo informe, deberá ser emitido en el plazo de un mes. Bien, transcurrido el cual, se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del procedimiento. Hasta aquí lo hemos entendido todo. Pero es que fíjense lo que dice ahora. Dice, en el caso de que fuera necesario nuevo informe, transcurrido dicho plazo, es decir, el plazo de un mes, se estará lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 78. Y en el apartado 4 del artículo 78 lo que se habla es de que en caso de que no se emitan los informes sectoriales, pues te puedes dirigir al superior jerárquico del quien tiene que emitirlo para que lo emita, y si no, amenazándolo tal. Y si es un particular, el particular se puede utilizar incluso la vía del recurso contra la inactividad material del artículo 29.1. Yo creo que la única forma, que lo que quiere decir este precepto es que si a pesar de todo, es decir, si a pesar de si o se ha emitido informe o no se ha emitido nuevo informe o ha transcurrido el plazo, aunque podrían entenderlo favorable, si el ayuntamiento entiende que no tiene los elementos de juicio necesarios, que es un poco lo que dice el último párrafo de este artículo, pues en este caso lo que puede hacer es instar esas peticiones, es esperar que se produzca el informe. Es la única forma un poco de darle sentido. Informe, por ejemplo, informe vinculante, por eso les decía que si la aprobación definitiva, si cubre el punto de la aprobación definitiva, porque dice el artículo 75.2b que este informe, pues en algunos casos, pues tendrá un carácter vinculante y, por tanto, no podrá aprobarse ninguna determinación que sea contraria al mismo. Lo otro es, y ya de verdad que sí acabo, es las nuevas regulaciones de la suspensión. Recuerden que en el sistema anterior, pues antes de la aprobación inicial se podía hacer una suspensión facultativa y después con la aprobación inicial se producía una suspensión de carácter automático. La ley ahora, en su artículo... Lo bueno es que está todo el procedimiento, está en un solo artículo, ¿eh? Es verdad que es un artículo que ocupa 3 páginas, pero bueno, por lo menos esto sí se agradece, ¿no? Dice ahora que con la aprobación inicial se puede llevar a cabo una suspensión de licencias, aprobaciones, usos, etcétera, etcétera, si para áreas concretas o usos determinados, siempre que se justifique la necesidad y la proporcionalidad de dicha previsión. Este plazo no podrá ser superior a los 3 años, etcétera. Bueno, yo lo que tengo mis dudas es que con esta redacción realmente no haya un cierto automatismo a la hora de tener que declarar estas suspensiones, porque si para áreas homogéneas es necesario y proporcional suspenderla, pues hay que suspenderla. Es decir, yo creo que esto lo que es la expresión no de una potestad discrecional, sino de una potestad reglada, formulada a través de conceptos jurídicos indeterminados. Y luego, informes sectoriales tienen todos los que quieran. Este es artículo 7, ese artículo 7 sobre el que
el acuerdo de la comisión bilateral, con un sentido lo más críptico posible, pues dice, y con esto de verdad que sí acabo, dice el apartado 1.2, que con respecto a la interpretación del artículo 1.7 de la lista, el que más o menos lo que hace es cómo se debe de interpretar la nulidad y de los planes en el ámbito de la lista, dice respecto al artículo 7, ambas partes acuerdan que su interpretación y aplicación conforme al orden competencial debe hacerse de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica estatal y específicamente entender que el contenido de dicho precepto remite a las reglas de nulidad y anulabilidad establecidas en la Ley 39/2015. Yo no creo que esto a los encargados del desarrollo reglamentario y sobre todo a los aplicadores le haya aliviado la tarea que tienen por delante mucho, pero bueno, es lo que hay. Perdón por... Nada, por ello, Mariano. Pues muchas gracias a Mariano. No sé, muy interesante toda esta disertación acerca de la ley. Creo que el artículo 7 además también es muy interesante en conexión con lo que habíamos hablado antes de la nulidad, por darle un colofón. Y ahora pues vamos a pasar a la ponencia de Fernando Mora. Por favor.